Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Me estoy imaginando el rostro, la mueca del explorador que se ha encontrado con tan extraño cráneo. Ha ocurrido en Brasil y lo traen en pleno 2015, en este inicio de otoño, los medios de comunicación. Yo, como soy antiguo, todavía hablo de teletipos. Brasil, el extraño cráneo de un decapitado. Resulta que en Lagoa Santa se encontraron hace algunos años unos restos y uno de ellos llamó mucho la atención. Cuando se ha limpiado pacientemente, cuando los pinceles de los arqueólogos han repasado una y otra vez esa anatomía, de verdad, yo creo que el gesto, porque los científicos muy comprometidos, los arqueólogos, paleontólogos también son así, son capaces de emocionarse y mucho, yo creo que han tenido que sentir hasta un escalofrío. Seguro que alguno, eso lo he visto yo, ha dado un paso atrás, como venerando y respetando especialmente ese cráneo, porque parecía el mismísimo cráneo de un vampiro. Y es que los vampiros, lejos de ser elementos folclóricos o románticos de Transilvania, de Drácula o de los vampiros guapos de los últimos tiempos, nacen en las cavernas prehistóricas, aunque eso es otra historia que quizá también os cuente ahora, porque todo tiene que ver. ¿Qué ha pasado con este cráneo de Lagoa Santa? Pues que tenía algo excepcional, aterrador y excepcional. Y esto acaba de pasar, y lo maravilloso, creo yo, amigos, es que sigan pasando cosas así. Cosas como que nos desvencijan el diario en el que teníamos todo señaladito, todo puesto, el raíl por donde iban las cosas. Pues no. Y esta misma semana ha sido como absolutamente pródiga, trufada de acontecimientos de esos que desarbolan todo lo que sabíamos de nuestro pasado. Es más, diría que desarbolan todo lo que sabíamos de nosotros mismos. Veréis, este cráneo tenía dos manos tapándole los ojos, pero es que estaba decapitado. Esta calavera había sido separada de la columna con una especie de piedra afilada. Casi tenemos la imagen de la prehistoria, y sin embargo son entre 9.000 y 12.000 años los que parece que tiene. Ocurrió ese rito desconocido hace ese tiempo, que es justo la frontera entre el paleolítico y el neolítico. Una frontera muy interesante. Cuando se sellan las cavernas prehistóricas, cuando se olvida un tipo de vida, cuando el nexo con la naturaleza es total y empiezan los pueblos, empiezan los esclavos, empiezan los poderosos, empieza la agricultura, empieza el almacenamiento, empiezan las órdenes, empiezan las leyes, empiezan las ciudades, empieza todo lo que somos hoy. Somos hijos del neolítico. Pues un poco antes, en esta franja, todavía somos hijos del paleolítico. Somos seres humanos agrestes, perfectamente conectados con la naturaleza, con sus luces y sombras, claro. Esto quizá es sombrío, no lo sabemos. Tiene pinta de ser rito religioso desconocido. A ese hombre le cercenaron la cabeza, a ese desgraciado o a ese iniciado, o a ese poderoso, porque en América ocurría muchas veces, y esto pasa en Brasil, le separaron la cabeza del cuerpo, y eso ha sido visto más veces, ha ocurrido más veces, mejor dicho. Lo que nunca había pasado, y por eso me imagino la mueca de los arqueólogos, es que también le hubiesen amputado las dos manos, una hacia arriba, la otra hacia abajo, en un extraño gesto. Las dos manos estaban sobre la cara, las dos manos tapaban las cuencas vacías, las dos manos sellaban la mirada, las dos manos de alguna manera convertían en maldito a ese cráneo. Es sin duda el tapar la mirada, un gesto de vampirismo que se ha perpetuado en el tiempo. La vampira de Venecia, con su lasca de piedra dentro de la boca, no hablar,
no lanzar el hálito putrefacto del maldito, los ojos con estacas de los vampiros de Sozopol o en el corazón. De ahí parten los mitos de esa estaca, que en realidad muchas veces era de hierro terrible y era clavada post-mortem. Seguramente este hombre de Lagoa Santa en Brasil le fue cortada la cabeza cuando ya era esqueleto, y lo hicieron posiblemente otros, de otras generaciones, que tenían un mandato sagrado: acudir hasta lo profundo de la cueva, acudir hasta lo más oscuro, acudir allí donde daba miedo, donde estaba casi el infierno en la tierra hace 9.000 años. Imaginaos lo que era un descenso a las cuevas. Si hoy impresiona, imaginaos, y lo digo desde la vivencia, imaginaos hace 12.000 años. Allí tenían que encontrarse con el cuerpo, que seguramente les miraba con la sonrisa que tienen las calaveras y los huecos vacíos sin ojos, y tenían que cercenar, separar, dividir. Y lo que no sabemos es por qué las manos, por qué tapando los ojos, qué era maldito de mirar, qué ocurrió en aquella cueva de Lagoa Santa. Una vez más, no sabemos nada. Con el hombre que lanza estos cánticos Neónimus, o con el doctor Gaona, con Enrique de Vicente y por supuesto con Carmen, yo he recorrido muchas cuevas en Cantabria buscando a los Revenant, a los vampiros. Este de Brasil, este que tiene las manos amputadas tapando su última mirada de la muerte, este es un Revenant seguramente. Este es un reviniente, un retornado, el temor de las antiguas culturas a algunos que por algún motivo sembraban el miedo, por algún motivo quizá tenían un poder. Hace poco veíamos, por desgracia, uno de esos atroces actos del fanatismo religioso, del ISIS en concreto, decapitando a uno que decían que era brujo. Pues esto ha ocurrido siempre. Y como la vampira de Venecia, los Ravenant de la cueva de la Garma de Cantabria, este es un paso más. Sus manos, sus propias manos, tapan la mirada. Así ha estado 12.000 años, en lo más remoto, en el fin, en el último ombligo de la madre tierra, en la oscuridad total, en la tiniebla. Ahí lo han encontrado los arqueólogos. Ha tenido que ser un impacto. Desenterráis algo, imagináis, enfocáis y hay un cráneo solo, sin el cuerpo, y con las dos manos fantasmagóricas y huesudas y largas, tapando sus ojos, sin vida. Ay, la tierra, ay, la tierra, ay, la tierra. Yo he visto esos vampiros. Y es que el universo Iker, mi idea siempre, es combinar el pasado, el teletipo, como digo yo, ya antiguo, de actualidad, y también una enseñanza, o errores, ¿por qué no?, pero que nos hacen aprender o que a mí me han hecho aprender. Yo no puedo hablar de temas de los que estoy alejado. Es que yo he filmado esos vampiros. Y alguno dirá, pero Iker, ¿qué estás diciendo? Los vampiros son los Cárpatos, Transilvania, Conde Drácula, Eclipse. No, amigos. Los vampiros son tan viejos como el hombre. Hay una idea establecida científicamente sobre los Ravenant, los retornados, los no muertos. En el fondo, la idea del Nosferatu, ese que tanto miedo da, ese vampiro con cara de rata, ese vampiro terrorífico. ¿Dónde me encontré yo por vez primera con los vampiros? En una cueva tremenda, en una cueva que estaba prohibida a visita, en una cueva larguísima, en algo que parece que te lleva al propio Marte. Si Marte tiene cuevas, que no lo sé, seguro son como la de la Garma. ¿Cómo es la cueva de la Garma? Tiene una galería inmensa y hay que bajar 2 veces con unas cuerdas, rapelando, y entonces uno se pregunta, ¿cómo bajaron aquí aquellos desgraciados? ¿Iban solos o los transportaban? Porque la escena es así. 5 jóvenes, de entre unos 15 y 30 años, de los que nos queda como DNI antiguo una fíbula, una especie de laminilla visigótica con la cruz, se metieron aquí en la tiniebla, cuando, repito, eso en el siglo IV o V era lo más parecido al infierno. No sé si llevaban cuerdas de algún tipo, ropas para anudar y bajar, no sé si tenían pistas de lo que buscaban o buscaban algo, o lo que es peor, no sé si, como dicen algunos arqueólogos, fueron encerrados en la cueva. No me imagino una muerte más atroz. Entre el siglo IV y V de nuestra era,
En las montañas de Cantabria, en lo más profundo, 5 jóvenes fueron encerrados. ¿Por qué? Hoy de esa aventura de esos 5 jóvenes quedan varias pistas. Yo le tocaba en el hombro al doctor Gaona, porque ya conocía, ya había estado ahí. Y le decía, mira. Y el doctor Gaona, siempre curioso, con esa mirada de niño, me devolvía la mirada en la penumbra. Yo lo enfocaba con mi luz de LED tenue sobre el casco y decía, por aquí pasaron. Porque estábamos haciendo la misma ruta de aquellos 5, los 5 de la Garma, los 5 que tenían cinturones con una hebilla y la cruz, los 5 que bajaron a por algo o fueron condenados por algo, los 5 que, según algunos investigadores, y encabezaba la comitiva ni más ni menos que el investigador de prehistoria más importante de Cantabria, que es la tierra en el mundo más importante de la prehistoria, Roberto Ontañón, y él me dijo la palabra. Cuando los encontramos me lo dijo, revenants, retornados, no muertos. ¿Qué le enseñó el doctor Gaona? Pues en algunas esquinas de la Garma, en algunos pasadizos donde no cabe un cuerpo prácticamente, donde tienes la pared húmeda tocándote la nuca y la espalda y otra casi tocándote el rostro, donde observas esas típicas arañas de las cuevas que son una compañía siempre un poco inquietante porque son de bastante grosor. Por fortuna parecen tranquilas, pero siempre las puedes tocar con la mano, pisar sin darte cuenta, aplastar con la espalda y que te piquen, evidentemente. Con todos los cuidados de ese laberinto de la Garma, vas pasando y encuentras una pequeña marca que no es nada, una rayita negra, una simple rayita negra, un tizón. Pero sabemos que era la antorcha con la que los 5 desgraciados, iniciados o condenados de la Garma, antes de morir allí, se alumbraron. En algunos momentos, casi como señal, casi como hilo de Ariadna para salir de la cueva, fueron marcando con tizón de fuego. Y es lo que yo le mostraba al doctor Gaona. Y el doctor Gaona en aquel momento es normal, porque es hombre vivo. Y niño ilusionado, me devolvía los ojos como platos diciendo, sí, Iker, por aquí pasaron. Bajaron vivos o muertos, evidentemente parece que vivos. Si los transportaron, ¿cómo lo hicieron? Es casi imposible hoy para nosotros descender. Es una caminata de horas. Hay un momento en que se abre una galería inmensa, donde grandes bloques de piedras de formas, algunas cuadriculadas, nos dan el aspecto de estar en una aventura de Julio Verne. El techo es inmenso, la absoluta oscuridad nos rodea. Aquellos 5 de la Garma, estoy seguro no tenían la mentalidad preparada, no contemplaban que hubiese pinturas en las paredes, pinturas enigmáticas, la cara de un bisonte de piedra, un bisonte medio humano, una de esas primeras deidades mucho antes de las religiones, que es otro de los temas que nos ocupa en este universo Iker, la religión, mucho antes de las primeras religiones establecidas que hoy dominan el mundo. Hubo una religión muy anterior, hubo una religión madre, muy anterior, remotísima, y las últimas noticias la hacen todavía más remota, y ahora os voy a contar. Pero en la Garma al final nos esperaba una sorpresa. Siempre las cuevas prehistóricas, siempre las cuevas con arte sagrado, siempre esos templos donde nació todo lo que es misterioso, al final está la sorpresa. Allí había 5 cuerpos, ahí estaban sus fíbulas, su DNI de la prehistoria, como digo, sus cruces, ahí estaban sus cuerpos como si nada hubiera pasado. Y esto es importante, como si hubieran sido colocados. No eran entregados a supuestas alimañas, no eran dejados ahí, no eran basura, eran colocados, venerados. Daba la impresión, según decía Ontañón, que otros, siglos después, bajaron para hacer ciertos ritos. Porque ante los 5 cuerpos perfectamente posicionados, unos con los brazos casi en cruz, otros como si fueran soldados que nos miran sin rostro, porque no tenían rostro. Es como si hubiera una especie de puzzle o de perfecta iconografía. Había unos cuencos donde hubo semillas quemadas. ¿Quién los dejó? Y todo el aspecto de lo que está ante nuestros ojos y ahora ante vuestros ojos de la imaginación sonora, que es tan potente como la visual, son elementos de un rito antiquísimo del que no quedan escritos ni normas. Por eso es tan interesante,
Resulta que pacientemente alguien post-mortem, seguramente siglos después, según los especialistas que allí estaban con nosotros, les machacó el cráneo una y otra vez, hasta convertirlo en polvo. 2 de las figuras son cuerpos enteros, brazos, piernas, pies, costillas, el cinturón, y cuando llegas a la cabeza intentando ver a un semejante que te mira, lo que encuentras es un montón de polvo blanquecino amarillento. Reducido a eso. Polvo eres y en polvo te convertirás. Resulta, os lo aseguro, fantasmagórico encontrarse con los Revenants, los revinientes. La teoría que más peso tiene hoy es que eran personas, quizá, no que buscaban un tesoro, porque nadie osaría adentrarse en las entrañas, decenas y decenas de metros en vertical hacia la profundidad, en la pura imagen del Averno, en aquel tiempo. No hay precedentes. Seguramente fueron encerrados, algo ocurrió. Eran considerados malignos, eran considerados con ciertos poderes. Ocurre como en esa cueva de Brasil que nos lleva a 10.000 años antes de los sucesos de la Garma. Ahí empieza nuestra historia, una cronología de ritos, pero ritos que están hablando de la creencia en la vida en el más allá. Y por eso, y eso seguro que no es vanidad, sino ya mucha edad, es mi posición habiendo vivido las historias. Yo sé lo que han podido sentir los arqueólogos y paleontólogos que se han encontrado el cráneo con las manos y lo que os voy a contar ahora. Y os lo cuento porque yo lo he vivido en muchas cuevas. En el Salto Infinito, que creo que es de lo mejor que hemos hecho nunca, que podéis acceder a través de él o a verlo en ikerjimenez.com, en nuestra web, o en Nave del Misterio o en Radioset, en ese universo que estamos montando, también virtual. Ahí está el Salto Infinito, que era un tema complicado, yo lo entiendo. Eran 2 horas de prehistoria. Pero si os interesa algo de lo que yo os voy a contar, si sentís una pequeña emoción, un querer saber más, el Salto Infinito yo creo que fue una buena aproximación a todo eso. ¿A cuándo nos hicimos humanos? ¿A cuándo nos separamos de lo más animal? ¿A cuándo nació el milagro de la conciencia humana? El arte, la religión, lo sagrado, el misterio. Todo en esas cuevas. Pero es que la noticia que yo os quería contar, la noticia importante, es la de otros cuerpos que se han encontrado, que han sido portada de National Geographic, que han sido noticia, pero que como vivimos en este mundo, pues ya se ha olvidado prácticamente. Os hablo de algo que rompe, que tira por tierra, que lanza por los aires muchos dogmas, y eso a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta que exista la sorpresa. Me gusta que en el mundo tecnificado, tan seguro para algunos, exista la sorpresa. Esto es más importante que un yeti, que un misterioso ovni, que un fantasma en no sé qué sitio. Esto para algunos, que yo creo que no acaban entendiendo nada, no es misterio. Y sin embargo, es mucho más misterioso. Y los vínculos de lo que significa alcanzan todo nuestro ser. Todo se resume en un nombre que es bonito. Homo Naledi. Y le llaman también hombre de las estrellas. ¿Y sabéis por qué? La cueva donde se ha encontrado se llama Rising Star. Esa estrella elevada, esa estrella superior, Rising Star, esa estrella en lo alto. Ahí se ha encontrado una sorpresa mayúscula. Ahí los arqueólogos y paleontólogos, mujeres, después de entrar por un pasillo estrechísimo, sin miedo ni claustrofobia, se han encontrado con algo y yo sé qué cara han puesto. Y hablo con cierto conocimiento porque han sido mujeres. Hace 2 años ya había pistas de que algo muy gordo se ocultaba en la cueva Rising Star, a 50 kilómetros de Johannesburgo. Una cueva, un sistema de cuevas interconectadas, donde ya en 1947 se encontró ni más ni menos, palabras mayúsculas, la gran estructura del Australopiteco. Ese nombre que siempre iniciaba las láminas de nuestra infancia de la evolución humana, Australopithecus. Homo erectus se va elevando, Homo habilis genera herramientas, Neandertal, nuestros primos lejanos, casi como nosotros pero tan distintos, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, nosotros,
aunque a veces lo dudamos, ¿verdad? Bueno, pues en 1947 el Australopithecus, y ahora en 2015, parece mentira, en el otoño de 2015, algo tan importante. Homo naledi, el hombre de las estrellas. 15 individuos, el mayor yacimiento de un mismo tipo de homínidos en toda África. Pero cuando los examinan, se dan cuenta de que esta vez el guión no es que se haya roto, es que se ha volatilizado. Sorpresa, fascinación, alegría, me imagino que hasta lágrimas. Yo he visto arqueólogos lanzar lágrimas ante un hallazgo. Menos mal que la frialdad no se ha apoderado del momento sagrado, por mucho que fastidie el término, del momento sagrado en que un hombre o una mujer se encuentra con otro yo que le mira a través del tiempo, de todo el tiempo del mundo. ¿Y qué ha pasado en esta cueva Rising Star? Ha pasado que los huesos estaban perfectamente colocados. Luego seguro que hay polémicas, luego seguro que hay disputas y luego al final no nos enteramos de nada. Me sé bien la historia. ¿Por qué? El Homo denisoviano, alguien, una raza diferente que vivió junto a los neandertales, en el tiempo de los neandertales, antes de ayer, hace 40.000, 50.000 años, y los Homo sapiens más o menos. No sabíamos nada, y de repente en Denisova, en Siberia, aparece un meñique. Lo contamos. Vino ni más ni menos que Bermúdez de Castro, Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, codirector de Atapuerca, de ese mundo alucinante que es Atapuerca, que habrá que contar de alguna forma, con todo su misterio, aunque algunos no quieran verlo. Bueno, pues Bermúdez de Castro, junto a Arzuaga y Carbonell, codirector de Atapuerca, científico de primer nivel, nos vino a hablar de lo que significaba esa punta del iceberg. Pero luego todo se ha diluido, ¿verdad? Parece que no interesa saber, que sabemos muy poco en torno a nuestro propio linaje. Y es que estos huesos del Homo naledi van a dar mucho que hablar. Estaban perfectamente articulados, colocados. Casi los imaginamos como esas momias primitivas del Perú y de los Andes, de toda la zona andina, como en una posición fetal. Me he preguntado muchas veces, los andinos, como en un instinto, volvían a la posición fetal. Naces así y vuelves al otro mundo, a un mundo que ni imaginas, como no imaginabas el mundo cuando estabas en el vientre de tu madre, como no imaginabas lo que había después. Tampoco imaginas lo que viene en el más allá, y por eso los envolvían pacientemente, los cuidaban. O en Shanidar, en Tierra Santa, ahí aparecen restos neandertales, ligeramente pintados y con flores. ¡Qué bonita imagen! Los neandertales, que algunos no los consideran humanos como nosotros, que son esos primos extraños y descarriados, demasiado animalescos, demasiado brutos para algunos. Y resulta que parece que ya tenían su arte. Y resulta que parece que ya decoraban su cuerpo. Y resulta que parece que ya tenían sus pequeños ornamentos. Y resulta que parece, y esto yo creo que es importante, que tenían la facultad de adorar a sus muertos, adorar a los que se marchaban. Ser conscientes, por tanto, de que había una vida después de esto. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo, amigos, porque significa que mucho antes de las religiones monoteístas, mucho antes del budismo, del islam, de la religión cristiana, mucho antes del hinduismo, mucho antes de todo, mucho antes de los egipcios, de los etruscos, de los griegos, de los romanos, mucho antes de lo mesopotámico, mucho antes de todo, de cualquier norma, de cualquier axioma, de cualquier ley, de cualquier parámetro, de cualquier principio escrito por el hombre, había algo. Cuando no había escritura, quizá cuando ni siquiera había arte, había algo que emanaba, que irradiaba, que era el concepto de lo sagrado. Había una religión, un sentido religioso, un sentido de trascendencia, un sentido, por tanto, de que éramos algo más que carne, un sentido del alma, un sentido de que había una barrera con la muerte que debía ser venerada, por tanto el viaje continuaba, un sentido de ese viaje a la otra orilla, muchos miles de años antes del primer concepto de religión, que tanto sarpullido da a algunos, que tanto adoran otros llegando al fanatismo, creyendo a pies juntillas, unos por fanatismo a pies juntillas, que llegan hasta donde llegan, ya lo vemos, y otros con el sarpullido que lo borran de cualquier tipo como si fuera una ansia exterminadora. Quizá no comprendan que eso que ellos llaman religión, pero en un sentido todavía más puro, estaba mucho antes del primer escrito.
tenemos esos datos que nos llevan a 12.000 años, primeras ideas funerarias con algunos chamanes. Y si somos ya tremendos, entramos en la polémica de Atapuerca. Varios cientos de miles de años y la cima de los huesos. ¿Son acumulaciones de huesos, de cadáveres? No parece que haya muchas, ¿verdad? ¿O son enterramientos? Y aquí viene lo grandioso. Homo naledi, Rising Star, unidad 2 y 3 de esa cueva, cerca de Johannesburgo. Están excavando y se encuentran esos 15 cuerpos, fragmentos diferentes, perfectamente colocados. Da la impresión de que, como en la Garma, diferentes personas de diferentes generaciones durante milenios los adecentaron, los cuidaron. No hay dentelladas, no hay carroñeros, no hay desorden. Al revés, hay orden sagrado, hay orden de rito, hay alguien, hay comunidad, hay pueblo, hay entidad que está encargándose de que eso tenga un sentido. Lo asombroso es cuando ven los cráneos, la dentición pequeña, 500 centímetros cuadrados. Dicen, ¿os imagináis la mueca? Son como los Australopithecus, son como los más lejanos. ¿Pero qué es esto? Nosotros pensamos que el enterramiento, el sentido trascendente, el primer sentido religioso, el primer sentido de venerar a los muertos, de entender lo que es la vida y la muerte, eso llega oficialmente. ¿En qué llega? ¿En el 12.000? ¿El 15.000? Cuando miden, cuando se dan cuenta, cuando cartografían de alguna manera, entre comillas, el mapa de esos huesos, llega la gran sorpresa. Homo naledi, Rising Star, Sudáfrica. Primeros ritos funerarios, pero no son 15.000 años, no son 30.000 años, no son 50.000 años, no son 100.000 años. Esto es lo importante, amigos. Que no se olvide esto. Homo naledi, trascendencia y muerte. Homo naledi, enterramiento. Homo naledi, por tanto, sentido sagrado, de supervivencia a la muerte. Homo naledi, 2 millones de años. Llega el susto, llega la expectación. Algunos especialistas que yo conozco bien, como el prestigiosísimo doctor Rosas, que grandes investigaciones ha hecho en Asturias con los neandertales, el sidrón. Cuando yo le entrevisté, nadie calibraba esa teoría de ficción de que nosotros nos hibridamos con los neandertales. Hoy casi todos la aceptan. ¿Y qué ocurre? Pues que así es la ciencia, en el buen sentido, que habrá que demostrarlo con pruebas. Pero, por tanto, al mismo tiempo, ¿quién puede ser el borrico cerrado a la sorpresa? Pero esta sorpresa es mayúscula, amigos. Es que estamos hablando de protohumanos, de antes de lo humano, de casi humano, como decía National Geographic, de lo inconcebible, de cerebros de 500 centímetros cúbicos que hemos mirado de alguna forma como con desdén, tan lejanos, ni siquiera tatarabuelos de tatarabuelos, ¿no? Entre comillas, claro, sino algo animalesco, que lo es. Tienen el torso propio del Australopithecus, tosco, todavía animaloide, todavía parecido al de un mono de alguna forma que se ha erguido. Las manos son un poco diferentes, han producido una transformación en su pulgar, son capaces, por tanto, quizá de elaborar algunas herramientas básicas. Y en ese híbrido que tiene partes de más humano y estructura de menos humano, hay un cerebro de 500 centímetros cúbicos que no es nada, que es el inicio del caminar del cerebro que acaba en nuestra maquinaria prodigiosa. Y entonces, ¿cómo es posible que hace 2 millones de años esas personas tuvieran un sentido de lo trascendente? No rompiesen los huesos, no los empleasen para otras cosas, los ordenasen en esa posición como quien vuelve a la vida tras la muerte. ¿Cómo sería aquel rito? ¿Cómo sería el asombro? ¿Cómo serían las miradas hoy huecas de aquellos que estuvieron en lo profundo de la unidad 2 y 3 de Rising Star? En aquella cueva de adobe viejo, de barro seco. ¿Qué pasó allí hace 2 millones de años? En un mundo que imaginamos como esa prehistoria de los cuentos de la infancia. En un mundo casi poblado por bestias hoy inimaginables, los últimos grandes mamíferos. En un mundo que puede parecer sanguinario y terrible. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me llega con unos retazos, no sé si idealizados, de un mundo feliz. De un mundo peligroso, por supuesto. De un mundo terrible, me imagino, por las enfermedades, las dolencias, pero un mundo donde estábamos, ¿os imagináis? Con qué asombro y con qué mirada mirarían el mundo
los Homo naledi. ¿Cómo mirarían al árbol y a la planta y al animal y al cielo y las estrellas? ¿Como parte de sí mismos? ¿Qué pensarían? ¿Qué hablarían? ¿Hablaban? ¿Manejaban el fuego? Y si no manejaban el fuego, decían las arqueólogas, después de ellas haber serpenteado por un orificio que tiene 25 centímetros de ancho. 25 centímetros de ancho. Pidieron investigadores muy delgados. Las mujeres dieron mucho mejor resultado. Habilísimas se metieron por esa rendija en busca del tiempo perdido. Me estoy imaginando la emoción de la primera arqueóloga que llegó ahí, de la primera paleontóloga que entró en esa oscuridad milenaria, sin imaginar que las piezas eran de 2 millones de años. Pero me estoy imaginando la visión. Al final de la unidad 2, en un lugar oscuro, se tuvo que preguntar, ¿cómo llegaron aquí si oficialmente no conocían el fuego? ¿Cómo llorarían? ¿Cómo serían las plegarias? ¿Cómo serían los rezos millones de años antes del primer rezo? ¿Qué pensarían aquellos hombres de la muerte? Y yo me pregunto ahora, en el 2015, delante de un ordenador, de un micrófono, con mi tecnología, y mirando el cielo oscuro, ¿lo mirarían con mis mismos ojos? ¿Soy capaz de yo tener algo de esa mirada? ¿Soy capaz yo de poseer todavía algún recuerdo de ese asombro primigenio? ¿Podremos recuperar ese asombro ante la maravilla de la existencia? Porque aquellos amigos tuvieron que sentirse maravillados, sobrecogidos ante el árbol, el trueno, la luna, las estrellas, la mirada del animal o del semejante. ¿Tendrían lenguaje? ¿Tendrían algún tipo de arte? Lo que sabemos que tenían, por tanto, era veneración ante la muerte, ante ese momento que quizá no entendían. ¿Por qué te has ido? Hermano Homo naledi, ¿por qué ya no hay nada que late en tu interior? ¿Por qué eras hombre vivo, cazador o mujer chamana? Y de pronto ya no hay nada. Eres cuerpo inerte. ¿Dónde está eso que se ha ido? Y yo me pregunto, y hoy en el 2015, si todavía eres un poco despierto, si todavía estás despierta, si el ruido del ambiente, de esta vida enloquecida, te permite de vez en cuando reflexionar, ¿no es parecido a lo que nosotros sentimos cuando alguien se nos va? ¿A dónde vas, querido amigo? ¿Por qué ya no estás aquí? ¿Qué te animaba entonces? ¿Será verdad que existe el alma aunque nos bombardean desde todas partes diciendo que no existe? ¿Qué sentido tiene la vida? Y yo lanzo la pregunta, ahora en el 2015, ¿hemos resuelto alguna clave que ya atormentaba y fascinaba al hermano Homo naledi hace 2 millones de años? ¿Puede algún borrico sabio reírse con su suficiencia porque tiene una tablet y un coche y un trabajo? Porque viaja en avión de vez en cuando, porque se ha despegado y desconectado del misterio de la vida, porque se cree muy seguro en su confort y se cree mucho más que el hombre prehistórico. La diferencia entre ese borrico, que puedo ser yo, del siglo XXI, y aquel Homo naledi u otros hombres, es que ellos no habían perdido el asombro y tú sí. Y quizá yo sí, no lo sé. El asombro primigenio que por lo menos intento recuperar. Esa es la diferencia. Ellos tenían que vivir todo con una especie de expectación increíble. Y por eso quizá, desde el principio, 2 millones antes de la religión cristiana, de la religión islámica, de la religión budista, de todas las religiones, de todos los libros, de todos los dogmas, 2 millones antes, había otra religión poderosísima, que hacía que prohibieran ritos durante milenios, durante grandes etapas de tiempo inimaginable. Esos restos estaban en esa caverna, en ese hoyuelo en mitad de el abismo de la oscuridad, no tocados. Un rito sagrado, sagrado. 2 millones antes de lo sagrado. En la absoluta oscuridad, colocados perfectamente, con una sensación de estar haciendo algo que quizá hicieron otros antes y por tanto, ¿cuándo empezó ese sentido? ¿No es asombroso pensar que hay algo quizá en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestro yo más profundo, antes casi de ser humanos, que ya nos conducía a la creencia profunda en un más allá? ¿Cómo llorarían la muerte los Homo naledi? ¿O reirían ante la muerte? ¿Y si somos nosotros los que no hemos entendido nada absolutamente? ¿Y si somos nosotros los que lloramos apegándonos a la vida, como es normal y natural? ¿Les dolería la muerte?
¿O sabían que la muerte era el salto hacia la verdadera libertad? ¿Serían tan distintos, tan iguales? ¿Cómo serían los Homo naledi? Ahora tenemos un gran problema, amigos. En una cueva, Rising Star, el hombre o la mujer de las estrellas, las mujeres delgadas y sin ningún tipo de claustrofobia, como pedían que fuesen los investigadores, porque había algo, una pista extraña, digno de detectives, esas chicas, esas mujeres valientes, se encuentran con otros semejantes. Y entre ellos el paréntesis de 2 millones de años. ¿Cómo les irrita lo sagrado? Qué tabú sigue siendo lo sagrado. Pero qué fascinante es que a pesar de todas las corrientes materialistas, insertadas profundamente en muchos aspectos de la ciencia, no nos impidan comprobar que eso existe y ha existido. Y permitidme, pero el borrico que enarbole la religión como algo creado por los hombres, como algo que efectivamente ha causado tantos problemas, también habrá causado ciertas glorias y ventajas, me imagino. Pero aquel que reduce todo, porque se lo ha contado así papaíto o mamaíta, o lo ha aprendido en unos libros, o se adecúa a su idea del mundo, aquel que es incapaz de ampliar el abanico, que es lo que intentamos hacer, aquel no va a entender que mucho antes de todo eso que llamamos religión, había la otra religión, que se fue transformando, diluyendo y perdiendo. Una religión que es del sentimiento quizá, de la profundidad quizá, de la unión con el todo, de la urdimbre, de lo que nos lega la propia naturaleza, de sentirse hijo de todo esto. Por ahí van los tiros quizá, no lo sé. Pero desde luego el sentimiento religioso, pese a quien pese, está con nosotros. Hasta hace nada decían que desde hace 20.000, 15.000 años. Si todo esto se confirma, está ahí desde hace 2 millones de años. Por lo tanto, está en todo el largo viaje de la humanidad. ¿Y dónde habrá empezado ese sentimiento? ¿Y en qué momento, por tanto, nos hicimos humanos? ¿Y es la trascendencia y el sentido de la muerte lo que nos hace humanos y empieza la división del mundo animal? ¿En qué momento vamos por otro camino? Me dijo un día Bermúdez de Castro, antes citado, eminencia mundial, que ellos tenían algunos problemas, siendo quienes eran, primer príncipe de Asturias, de la ciencia y demás, promotores y creadores y coordinadores de todo ese mundo de Atapuerca, cuando tocaban lo sagrado. Y yo, evidentemente, ya me conoce él, le dije: José María, ¿cómo que hay problemas con lo sagrado? Y me dice: sí, te pongo, por ejemplo, en la mesa la historia de Excalibur. Ya me conocéis por las caras que pongo en el programa, porque soy así, ojos como platos. ¿Cómo que Excalibur? Bueno, pues hace una semana prácticamente, amigos, yo estuve delante de Excalibur, la piedra que en la cima de los huesos corona esa especie de tubo lleno de cuerpos de los protohermanos antiguos, y que se discute todavía si es un primer enterramiento, que ya no sería el primero con los hallazgos del Homo naledi. Pero había una piedra, una especie de bifaz. ¿Cómo describirla? Pues como una materia rocosa, labrada a un lado y a otro, quizá cortante, no lo sé, pero que ahí no había sido utilizada para desgajar nada, ni como herramienta, sino como objeto votivo, objeto a venerar, un ídolo, un objeto sagrado. Este Excalibur, que a mí casi se me saltan las lágrimas observándolo, hace no poco en tierras de Burgos, este Excalibur era algo predominante, como la calavera que se tapa los ojos en Brasil, o como los cuerpos de la Garma. Uno sabe perfectamente dentro del espacio de estos lugares umbríos que son piezas clave, que dominan la situación. Este ídolo de piedra, esta cosa que se sale de lo común, resulta que tiene una importancia tremenda. Podía ser el primer objeto sagrado de la humanidad, ahí es nada, en Atapuerca, ni más ni menos. Y me dijo Bermúdez de Castro: cuando hablamos de la alimentación, del canibalismo, de los datos concretos, de las medidas, de la perfección de los cráneos, no hay ningún problema. Y tanto, han convertido Atapuerca y toda la investigación y el maravilloso Museo de la Evolución Humana, que yo recomiendo que vayáis, en algo pionero. Pero me dijo, como con un guiño, ¿no?, conociendo mis locuras: solo hay un problema cuando se habla de lo trascendente, de lo sagrado, del más allá.
Y le dije que vosotros, siendo quienes sois, habéis tenido problemas por publicar que el hombre antiguo ya adoraba lo sagrado, ya tenía una sensación de pertenencia a algo que va más allá de la materia. La respuesta fue sí. Y ya me imaginé un poco en plan novelesco, pero seguramente esto está asociado a la verdad, esas luchas intestinas por muchas personas absolutamente despegadas y alérgicas a lo sagrado y que no quieren verlo. Y como siempre pasa en todos los ámbitos, el científico más crédulo en lo trascendente y el incrédulo, que es mayoría evidentemente, y las peleas intestinas. Y entonces, ¿dónde queda la verdad? Es molesto que parezca lo sagrado. ¿Y sabéis por qué? Porque lo sagrado es mucho más antiguo. No es un invento de los hombres de hace 2000 años, no. Es infinitamente más antiguo y está dentro de nosotros desde siempre. ¿Qué pensarían los amigos Homo naledi en esa cueva, haciendo ese rito, cuidando esos huesos, venerándolos, dejándolos como un mensaje para el futuro? ¿Entenderemos ese mensaje? Desde luego, hay uno que está muy claro. Atravesando el túnel imposible de 25 centímetros de ancho, algo que no habíamos visto nunca, porque eso es lo que han dicho los especialistas. Uno de los primeros rituales funerarios que se conocen, el primero, más allá de todo lo conocido. ¿Cuál es el mensaje de estos 15 cuerpos en la cueva Rising Star? Es casi como una sonrisa a través del tiempo. Que poco sabéis de vosotros mismos. Que poco sabéis de vuestro propio linaje. Que poco sabéis de vuestra propia estirpe. El viaje a través de Universo Iker continúa en radioset.es. Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.